meditar en la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios en esta tarde? Amén. Leemos ahí Efesios el capítulo 5, el verso 21. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Elevemos una oración a Dios para que el Señor obre de una manera especial en esta tarde en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora porque tú eres bueno y porque tú eres maravilloso. Una vez más, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te hemos adorado, te hemos glorificado, Señor. Oh, ahora, Señor, tu pueblo se dispone a escuchar tu palabra. Seas obrando de una manera especial en esta hora a través de tu palabra. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el único que puedes obrar en esta hora en la vida de cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Obra a través de tu palabra como solamente tú lo sabes hacer, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento en esta hora, hermano. Y vamos a mirar en esta tarde la importancia de la autoridad y la sujeción. Amén. Ya que hemos venido hablando estos últimos martes acerca de la autoridad y de la sujeción en el campo del matrimonio. Amén. Eso hemos estado mirando estos martes pasados. Y pues miramos esos textos de Efesios 5, 21 y 22 que dice de la siguiente manera. Efesios 5, 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, como hemos venido hablando acerca de la autoridad y de la sujeción en el campo del matrimonio, pues en esta tarde vamos a hablar acerca de la autoridad y de la sujeción en el campo espiritual. Amén. En la vida espiritual de cada uno de nosotros. Amén. Y dice Efesios 5:23: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces recordemos, antes de ir más adelante, recordemos ese privilegio que Dios le dio al hombre, ese privilegio que Dios nos dio a cada uno de nosotros de ser autoridad, de ser líderes, de ser sacerdotes, amén, en nuestro hogar. Así que usted y yo, es un privilegio maravilloso que Dios nos ha dado a nosotros como cabeza de hogar, como varones. Pero antes de seguir, no debemos de olvidar, para que nos quede bien claro esto, no debemos de confundir este privilegio con una dictadura. Amén. Con una dictadura, o como si fuera un sargento militar, hermano, porque Dios a nosotros no nos dio un batallón para que gobernáramos, ni un ejército. No nos dio una ayuda idónea, una esposa para que la amáramos, la respetáramos y la cuidáramos como a vaso más frágil. Amén. Así que no debemos de olvidar esto. Entonces, porque el marido es cabeza de la mujer. Y el 23, lo dice el 23: y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Así que miremos el ejemplo que el apóstol Pablo nos muestra a través de la palabra. Amén.
Cristo como cabeza y la iglesia el cuerpo. Amén. Cristo como cabeza y la iglesia como su cuerpo. Y dice el verso 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice la palabra de Dios, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Entonces miremos que la iglesia está sujeta ¿a quién? La iglesia está sujeta a Cristo. Aquí entramos todos. Aquí entramos los esposos, aquí entramos las esposas, aquí entramos los hijos, las hijas. La iglesia, todos aquellos, amén, que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos una autoridad, y esa autoridad se llama Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Él es la autoridad indiscutible en el cielo y en la tierra, y no hay un solo lugar o centímetro donde no esté la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos una autoridad suprema, y esa es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, por eso es bien importante que los que hemos creído en Él conozcamos su autoridad. Y déjeme decirte, y eso es clave, eso es primordial, para que usted y yo cada día podamos avanzar, podamos crecer, podamos permanecer en Dios. Debemos conocer esa autoridad. Mire, como hermanos o como cristianos, siempre nos estamos cuidando de no pecar. Por eso no nos emborrachamos, no nos embriagamos, tampoco nos enredamos con el mundo, no decimos palabras soeces. O sea, nos cuidamos diariamente de no pecar. Pero quiero en esta tarde, de pronto, para que aprendamos algo, debemos de tener cuidado, porque hay un pecado imperdonable, y ese pecado es la rebelión. A veces nos cuidamos de muchas cosas, a veces nos cuidamos de fallarle a Dios, a veces nos cuidamos de tantas cosas que dañan nuestra vida espiritual, pero en este aspecto nos descuidamos. Ezequiel, el capítulo 28, el verso 20, Ezequiel 28, 12, dice de la siguiente manera. Ezequiel 28, 12. Ezequiel, el capítulo 28, el verso 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, dice la palabra de Dios. Y también en Isaías, el capítulo 14, el verso 13. Isaías, el capítulo 14, el verso 13 hasta el 19, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 14, verso 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire, estos dos pasajes de la palabra de Dios, Ezequiel y Isaías, nos hablan del ascenso y de la caída de Satanás. De eso nos está hablando estos dos pasajes bíblicos que hemos leído en la palabra de Dios. El primer pasaje que leíamos en Ezequiel del 28, capítulo 28 y el verso 12 en adelante, hace énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Esa lectura que leímos ahí en Ezequiel 28, 12 en adelante, hace énfasis en cómo Satanás infringió la autoridad de Dios. Mire, el intento de Satanás fue poner su trono por encima del de Dios. Ese fue el intento de Satanás. Amén. Se enfrentó a la autoridad de Dios. Y el segundo pasaje en Isaías, el capítulo 14, el verso 13, pone en relieve la transgresión a la santidad de Dios. Aunque pecar contra la autoridad y pecar contra la santidad de Dios, ambas son graves. Pero déjeme decirte algo, no obstante, la rebelión es más seria. Ese pecado es más serio. El pecado contra la santidad tiene que ver con la conducta y principios. Y el pecado contra la autoridad es irse de frente contra Dios. No es fallar, es irse de frente contra Dios. Eso es el pecado de la rebelión. Y algo que Dios siempre le está exigiendo al hombre, una de las mayores exigencias de Dios al hombre siempre ha sido la obediencia. Esa ha sido una de las exigencias de Dios al ser humano. Vosotros sois mis amigos, dice el Señor, si hacéis lo que yo os mando. Así que si queremos ser amigos de Dios, pues debemos obedecer su palabra. Entonces, podemos ver ahí en Ezequiel y en Isaías aquel ser, ¿no?, que Dios había creado con tanta autoridad. Pero en medio de su belleza y en medio de su belleza y en medio de su autoridad, pues se enorgulleció y se rebeló contra Dios. Quiso ser más que Dios. Quiso poner su trono por encima del trono de Dios. Y eso es rebelión. Y Dios lo sacó de allí, del reino de los cielos. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Saúl.
Usted y yo pues sabemos muy bien este ejemplo, el ejemplo de Saúl. Dios ordenó a Saúl, primer rey de Israel, que destruyera a Amalek, que destruyera a los amalecitas, que no dejara nada vivo, que destruyera a los hombres, que destruyera a las mujeres, que destruyera a los niños, aún los de pecho, los animales, camellos, bueyes, todo, que no dejara nada vivo. A veces la gente que no conoce la historia o la historia del pueblo de Israel, o la historia de Amalek, del pueblo de Amalek, se aterran cuando oyen decir estas palabras. Usted lo puede leer ahí en Primera de Samuel, el capítulo 15, cuando Dios le ordena a Saúl que vaya y destruye a Amalek. Suena duro, ¿no? Vaya y destruye hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, caballos, bueyes, ovejas, todo, no deje nada vivo. Pero para conocer esto, ¿por qué Dios lo ordenó? Pues tenemos que ir a la salida, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Amalek, el pueblo de Amalek, fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Primeramente no lo dejaron pasar por su tierra, y luego cuando estaban rodeando su tierra, vinieron por la retaguardia, y dice la palabra de Dios que acabaron con los más débiles, con los más ancianos. Los que iban detrás eran los que iban cansados, los más ancianos. Y Dios, pues cuando se meten con su pueblo, pues se mete con Dios. Amén. Cuando alguien toca al pueblo de Dios, pues está tocando es a Dios. Amén. Y Dios pues ahí hizo esa promesa, que iba a destruir a Amalek. Y cuando Israel tuvo su primer rey, que fue Saúl, pues fue a Saúl a quien Dios le dio esa orden: vaya y destruye a Amalek. Y Saúl fue a la guerra contra los amalecitas, pero dejó vivo al rey de Amalek, y dejó vivo lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, con un argumento que era para sacrificárselo al Dios Todopoderoso. Ese fue el argumento que Saúl usó. Y en Primera de Samuel, el capítulo 15, el verso 11, hay un pasaje que causa dolor, causa tristeza, que el mismo Dios dice en Primera de Samuel, el capítulo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Mira lo que dice el Señor: me pesa haber puesto como rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, se me ha venido enfrente. Eso es lo que el Señor dice. Y déjeme decirte, nadie que se venga enfrente de Dios tiene tiempo, tiene el demasiado tiempo para contar el cuento. Nadie que se venga enfrente de Dios va a tener mucho tiempo, va a tener poquito tiempo para contar su cuento. Aunque Saúl presentó las razones, Primera de Samuel 15, 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Mira, hermano, que esto, que tantas veces lo escuchamos, que muchas veces lo hemos oído, y que una vez más pues el Señor hoy nos lo está mostrando, que esto nos sirva de experiencia a cada uno de nosotros.
porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Podemos cantar muy bonito, podemos saltar todo lo que queramos, no, podemos gritar hasta que la garganta se acabe, pero si no se obedece a la voz de Dios, si no reconocemos la autoridad de Dios, si no nos sujetamos a esa autoridad, si no hacemos la voluntad de Dios, pues de nada nos sirve. De nada nos sirve tanto brinco, de nada nos sirve tanta algarabía, si no nos sujetamos a la voluntad de Dios. Mire, la verdadera adoración, esa verdadera adoración que Dios busca de cada uno de nosotros, hermano, es la obediencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios y hacemos su voluntad, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana va a ser agradable delante de la presencia de Dios. Amén. Y así usted tenga la voz más horrible, así que usted no tenga ni tono para cantar, déjeme decirte, pero si usted obedece la voz de Dios, usted se sujeta a la palabra de Dios, esa alabanza va a llegar delante de la presencia de Dios en olor grato. Amén. La verdadera adoración está en la obediencia. Y sabe algo, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, si hay otra manera de hacerlo que no sea yendo al Calvario, que se haga, pero no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Así que lo más importante aquí no es la entrega, sino la obediencia a la voluntad de Dios. Mire, muchos se han entregado y han trabajado, han hecho muchas cosas, pero déjeme decirte algo, pero no obedecen. Así que debemos de tener cuidado cada uno de nosotros, porque lo más importante aquí es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera adoración. San Mateo el capítulo 8, el verso 5. San Mateo el capítulo 8, el verso 5. Nos dice la palabra de Dios que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Mire, eso fue lo que el criado le dijo. No, el centurión fue ante el Señor para que sanara a su criado. Y el Señor le dijo: bueno, vamos a tu casa. Y le dijo: no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué dijo el centurión esto? Porque sabía que todo asunto estaba sujeto bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso lo dijo él. Amén. O sea, este ejemplo nos muestra que es tan sencillo obedecer a Dios. Obedecer a Dios es algo sencillo. El centurión dijo: solamente di tu palabra y mi criado sanará. Mire, solamente hay que reconocer que Jesucristo es el Señor.
que todo es de Él, amén, y que Él es el que manda. Eso es lo que hay que reconocer. O sea, hay que reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la cabeza y que nosotros somos el cuerpo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde vienen las órdenes para el cuerpo? Las órdenes vienen ¿de dónde? Las órdenes vienen de la cabeza. Amén. Así que lo que quiero que entendamos es que la iglesia, hermano, no se construye con un ladrillo. Si usted se encuentra un ladrillo por ahí en el patio de su casa, ese ladrillo a usted no le va a servir para nada. Un solo ladrillo, pero lo único que le va a servir es para sostener algo. No. Le va a servir de pronto para sostener la puerta, para que la puerta se quede un rato abierta. De nada más le va a servir ese ladrillo solo. Pero un ladrillo con otro ladrillo y más ladrillos, pues le van a servir para construir una pared. Le van a servir para construir una edificación. O sea, eso nos quiere decir a nosotros que no somos independientes. No somos independientes. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra independiente? Nadie me manda, no tengo que rendirle cuenta a nadie. Eso es lo que quiere decir independiente. O sea, en otras palabras, es una persona rebelde, porque el rebelde hace lo que él quiere. Y ya hemos visto por la palabra de Dios que el peor pecado es la rebelión. Así que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado con este punto. Amén. Que el Señor nos ayude a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros estamos sujetos a una autoridad, y esa autoridad suprema es la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros somos el cuerpo. Leíamos al principio ahí en Romanos el capítulo 12. Romanos el capítulo 13, perdón. Dice la palabra de Dios, Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que debemos de tener cuidado, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a hacer su voluntad. Mire, para tener autoridad hay que sujetarse primero a la autoridad. Eso es lo más hermoso. Para tener autoridad primero debemos de sujetarnos a la autoridad. Hermano, ninguno aquí, nadie de nosotros somos ruedas sueltas. Cada uno de nosotros tenemos una autoridad. Primero la autoridad establecida por Dios, y luego las autoridades que Dios ha impuesto en la iglesia, ¿no? O en los gobiernos. Pero también tenemos que tener cuidado. Cada uno de nosotros también que obedecemos,
Porque el apóstol Pedro un día tuvo que decir: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Porque a veces los seres humanos se equivocan. Los seres humanos se equivocan. Y el apóstol Pedro tuvo que decir: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, a que nos dé sabiduría, para que usted y yo podamos hacer su voluntad. Porque aquí lo más importante es la obediencia, reconocer la autoridad de Dios, sujetarnos a Él, porque Él es la cabeza. Cuando usted y yo reconozcamos estos principios, cuando usted y yo reconozcamos la autoridad de Dios, la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia tendrá paz. Será edificada en el temor del Señor, crecerá y se fortalecerá en el poder del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Eso es lo que usted y yo, hermanos, necesitamos en este tiempo en el cual estamos viviendo: sujetarnos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que la semana pasada estábamos mirando de la autoridad y la sucesión, como el hombre Dios le dio ese privilegio de tener autoridad en su hogar. La mujer, pues la casada, tiene que estar sujeta a su marido. Pero aquí como iglesia, como el cuerpo de Cristo que usted y yo somos, hermanos, tenemos que sujetarnos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y cuando usted y yo hagamos la voluntad de Dios, entonces no vamos a tener problema en esa autoridad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como cabeza de hogar. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ha dado ejemplo. Las mujeres no van a tener problema. ¿Por qué? Porque han aprendido del Señor Jesucristo. Se han sujetado a su palabra. O sea que cuando nosotros nos sujetamos a Él, cuando obedecemos su palabra, lo demás para cada uno de nosotros pues no es ningún problema. Así que el Señor nos ayude a cada uno, a cada uno de nosotros a hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque queremos crecer, queremos madurar y queremos seguir adelante. Amén. Vamos a estar en pie y que el Señor en esta hora nos ayude. Vamos a decirle a Él que Él sea obrando de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Para Él no hay nada imposible y solamente el Señor es el único que nos puede ayudar. El Señor es el único que puede obrar de una manera especial en